Hola, les saludo desde La Habana y damos comienzo a Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cubavisión Internacional. Se conmemoran 80 años de la victoria sobre el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, para el entonces pueblo soviético, su gran guerra patria, en medio de un resurgir de la ideología nazi en varias naciones europeas, que ya ha dejado crímenes de lesa humanidad en la última década, como el genocidio cometido en la Casa de los Sindicatos de Odessa el 2 de mayo de 2014. Lo ocurrido en la sureña urbe y puerto ucraniano, condecorada como ciudad héroe tras la gesta contra las fuerzas hitlerianas, no es un hecho aislado. En Letonia y Estonia, por ejemplo, se realizan desfiles cada 16 de marzo y 24 de febrero respectivamente para enaltecer a divisiones SS que cometieron horrendos crímenes de guerra e intervinieron en el Holocausto contra los judíos. Uno de los casos más lamentables aconteció en la sede del Parlamento de Canadá. Dirigentes ucranianos y canadienses aplaudieron al veterano de las SS, Yaroslav Hunka, un espectáculo que generó un escándalo internacional y la dimisión del presidente de la Cámara de los Comunes de esa nación, Anthony Rota. Sobre este trascendental aniversario y las amenazas actuales del nazifascismo, hablaremos en esta ocasión con el doctor Oscar Villar Barroso, profesor de la Universidad de La Habana. No se vayan. Bienvenido, profesor. Mucho gusto, de verdad, tenerte nuevamente acá en Mundo 2020 y un tema muy interesante. Se están cumpliendo los 80 años de la gran victoria sobre el fascismo, la victoria en la Segunda Guerra Mundial, la gran guerra patria para el pueblo soviético. Profesor, unos 7 millones de soldados soviéticos lucharon para liberar a todos estos pueblos, sobre todo del este y del centro de Europa, que estuvieron bajo el dominio del régimen de Hitler. El Ejército Rojo, junto a destacamentos antifascistas, liberaron la mayoría de esas naciones que habían sido invadidas y tomadas por las hordas nazis antes de 1940. El pueblo soviético en general y sus soldados, desde mi punto de vista, merecen el mayor reconocimiento posible por esta victoria que está cumpliendo 80 años. ¿Considera, como yo pienso, que merecen todo ese respeto? ¿Qué valoración usted nos puede hacer al respecto? Sin lugar a dudas, bueno, un saludo para la teleaudiencia. Y sí, sin lugar a dudas merecen todo el respeto y todo el reconocimiento. Justo como dijiste, pueblo soviético, porque hoy en día ya no se habla de pueblo soviético, pero fueron todos los pueblos de los que conformaban la Unión Soviética juntos, de una manera impresionante, juntos, combatieron y derrotaron no solo porque todo el mundo habla de las hordas fascistas, los alemanes, pero no solo fue Alemania, junto con el ejército alemán entraron a Rusia ejércitos invasores de muchos de esos países, prácticamente todos los países de Europa que habían sucumbido ante el empuje alemán, formaron parte de las hordas que invadieron. Sí, hubo colaboracionistas de casi todos esos países que habían ido cayendo uno detrás de otro. No eran colaboracionistas, eran parte del ejército, parte de los ejércitos. Pregunta en España por la División Azul, era una división del ejército. Y como bueno, los búlgaros, los rumanos, los húngaros, todos combatieron en contra del Ejército Rojo. Y es verdad, alrededor de 7 millones de soviéticos perdieron la vida solo liberando Europa. Solo liberando Europa. Por eso creo que sí, que el homenaje a estos pueblos es imprescindible y el reconocimiento es tremendo. Mira, antes de cambiar la idea, es verdad, los pueblos soviéticos fueron los que derrotaron a los nazis, no solo a los nazis alemanes, se habla muy poco, pero los soviéticos también derrotaron a la tropa élite del ejército japonés, el ejército de Guantánamo, en la zona de Manchuria. Eso fue un acuerdo, la Unión Soviética se comprometió a que 3 meses después de terminar la guerra en Europa, ellos iban a entrar en guerra contra Japón, lo hicieron antes, y mandaron tropas selectas, y al segundo de sus grandes líderes militares, Alexander Vasilievski. Entonces, los soviéticos realmente en esa guerra se destacaron
por el heroísmo, pero también por la dignidad de todos esos pueblos. Profesor, es innegable también el aporte a la causa antifascista de llamados bloques de los aliados, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos. ¿Qué papel jugaron el resto de estas naciones aliadas en esa trascendental epopeya histórica? Chicos, yo no diría que fue tan imprescindible ni tan importante. Pero bueno, participaron, por eso le pregunto. Sí, participaron. Ese fíjate, la guerra empieza en el 39. Ya desde el 37, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña, de Dallier y Chamberlain, están colaborando, dejándole las manos libres al nazismo a expandirse. Después viene la ocupación de Checoslovaquia, etc. La guerra empieza en el 39. En el 41 invaden la Unión Soviética. Y el segundo frente aliado en contra de Alemania no se abre hasta el 6 de junio del 44. Ya en ese momento la Unión Soviética había liberado su territorio y estaba avanzando sobre Europa. No te voy a negar, y sobre todo muchas personas de buena fe de todos estos países que participaron, sin embargo, sus gobiernos fueron oportunistas. Cuando tú vienes a ver, ninguno de esos países perdió ni 300,000 personas en estos combates. Por eso le preguntaba cómo fue la participación. Lo que hay una realidad. La URSS, sin lugar a dudas, fue que derrotó a los nazis, aunque ahora los estadounidenses se abrogan esa victoria. Sin embargo, la victoria, si a alguien le benefició, fue precisamente a Estados Unidos, el sistema de posguerra que se instauró, de que todavía se están beneficiando. Pero la participación, si la vamos a comparar con la participación soviética o de otros pueblos, porque los chinos combatieron contra los japoneses, y dentro de los países ocupados no se puede olvidar la resistencia francesa, la resistencia italiana, los bielorrusos. En Bielorrusia prácticamente la población casi toda era guerrillera. Otro de los protagonistas sobre los que quisiera que nos refiriera hoy, profesor, y de los cuales se habla muy poco, es el pueblo yugoslavo, que fue la segunda nación que más víctimas sufrió durante esa Segunda Guerra Mundial, en la cual no solo tuvieron que enfrentar a los invasores alemanes nazis, sino también a fuerzas títeres de Hitler, como fue la propia fuerzas de Mussolini, que desde Italia también invadieron parte del territorio yugoslavo, las fuerzas fascistas croatas, el gobierno en el poder en Rumanía en ese momento, que se plegó totalmente al bloque agresor nazi, entre otros. ¿Qué papel jugó la resistencia, la fuerte resistencia que hizo el pueblo yugoslavo integrado por serbios, montenegrinos, macedonios, bosnios, eslovenos, incluso también parte del propio pueblo croata, porque no todos fueron colaboracionistas nazis? ¿Qué papel jugaron ellos durante esa Segunda Guerra Mundial? Muy interesante. Es verdad que de Yugoslavia se habla bastante poco. Muy poco. Y Yugoslavia nunca fue completamente tomado. Los nazis no tuvieron control nunca sobre Yugoslavia. Es verdad que habían, sobre todo eran croatas, las fuerzas títeres, habían de otros pueblos, como mismo en todos los países. Como mismo, pero bueno, Mejía, en la historia trascendió que el grupo más fuerte dentro de esos pueblos que más se plegó a los nazis, hubo una mayoría croata. Ahora mira qué interesante, el líder de la resistencia yugoslava, el mariscal Josip Broz Tito, era croata. Sí, cierto. Era croata. De origen. De origen croata. Y los yugoslavos consiguieron crear un ejército guerrillero, partisano, tan fuerte que los alemanes, para moverse de un lugar a otro fuera de la ciudad, tenían que ir en grandes contingentes. Los yugoslavos llegaron a tener escuadrillas de aviación en las montañas que bombardeaban, que cumplían misiones combativas en contra de los alemanes. Me alegro que me haya sacado a colación este tema, porque yo recuerdo, siendo yo cadete en la Unión Soviética, que conversé mucho con yugoslavos. Ellos tenían un orgullo, es decir, los cadetes yugoslavos que estaban conmigo, ellos tenían un orgullo también tremendo. Por la herencia guerrillera que tenía. Y Tito fue un gran dirigente. Bueno, no es el tema que nos ocupa hoy, pero lamentablemente la pérdida de Tito fue de verdad una causa muy fuerte
que impactó a toda la Era muy Yugoslavia. aglutinador, tenía un Exacto. liderazgo extraordinario. Bueno, profesor, le propongo ahora irnos a una pausa. Nos quedan otras interrogantes muy interesantes para usted. Estar atento al comentario del colega Richard Ruiz y en instantes volveríamos acá nuevamente para continuar el intercambio con el doctor Oscar Villar Barroso. Un saludo amigos, este 2025 marca como conmemoración histórica la derrota del fascismo en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, a manos principalmente de las fuerzas aliadas encabezadas por la Unión Soviética para la liberación de Europa del Este y Berlín y los Estados Unidos con la liberación del Frente Occidental. La llegada al poder de líderes de extrema derecha en los gobiernos de Estados Unidos con Donald Trump, la extrema derecha sionista en Israel que gobierna hace varios años en coalición con Benjamín Netanyahu, la Hungría de Víctor Orbán, en Argentina Milei y en Italia con Giorgia Meloni son algunos ejemplos que preocupan cada vez más a los expertos en medio de la tensión y los constantes cambios que experimenta en el planeta. En el sitio web de la Universidad de Costa Rica, que se los presento aquí, encontramos un texto muy interesante titulado Voz experta a 80 años del fin del fascismo en Europa. El profesor Jorge Barrientos, que es el autor de este material, refiere que las derechas radicales hoy día tienen semejanzas y diferencias con las extremas derechas clásicas. Barrientos subraya también que evaden reconocerse como movimientos fascistas o simpatizantes del fascismo europeo y más bien su batalla declarada va contra los inmigrantes empobrecidos, contra la diversidad sexual, contra los derechos de las mujeres y contra todo movimiento de izquierda, desde ambientalistas hasta defensores de derechos humanos. Hay otros elementos sobre el tema que también me gustaría rescatar. Algunos analistas, por ejemplo, destacan que las corrientes modernas se aprovechan además de las iglesias neopentecostales con la teología de la prosperidad para plantear estos enfrentamientos como parte de una cruzada religiosa de cristianos buenos contra socialistas malos. Esa fue la experiencia brasileña con el caso de la llegada al poder de Jair Bolsonaro en una alianza entre magnates eclesiales, el ejército, grandes empresarios y el poder financiero. Volvamos al investigador costarricense. En su acercamiento al asunto en cuestión, Barrientos indica que ante este panorama, incluida la guerra Ucrania-Rusia, con los planes de Trump de sacar por la fuerza a los palestinos de Gaza y convertir esta zona en un gran resort hotelero, quienes se preocupan por la justicia social, la dignidad humana, paz entre otras naciones y la solidaridad como principio de convivencia, tienen mucho de qué preocuparse. Hay otro material que quiero compartir con ustedes. Se titula Elon Musk impulsa un cambio de régimen neonazi global, el mundo contraataca. Es publicado por La Nación en su versión en inglés. Aquí lo tenemos en pantalla, por supuesto, con la imagen que lo acompaña de Elon. Y tiene reflexiones muy interesantes, como la de Bernie Sanders, el senador, que publicó en X el 22 de enero. Elon Musk ha estado apoyando a partidos neonazis en todo el mundo, interfiriendo en elecciones y utilizando su enorme plataforma para atacar a cualquiera que no comparta sus ideas de extrema derecha. Esta opinión es compartida por el presidente francés Emmanuel Macron, quien a principios de enero advirtió que Musk estaba fomentando un nuevo movimiento reaccionario internacional. La noticia alentadora, según este texto, es que hay evidencia de que la promoción de la derecha y el fascismo por parte de Musk están teniendo resultados contraproducentes. Se citan ejemplos para reforzar esa tesis, como es el caso de Canadá y Alemania. El hecho de que Trump y Musk promuevan una revolución fascista global es aterrador, pero no hay certeza de que tengan éxito. De cualquier forma, las alarmas empiezan a encenderse y estar atentos nunca sobra en cuestiones como estas. Para seguir con el debate, vuelvo con Mejías, nuestro invitado en Mundo 2020. Gracias, Richard. Nosotros continuamos acá con nuestro invitado, el doctor Oscar Villar Barroso. Profesor, a las puertas del aniversario 80 del triunfo de la Gran Guerra Patria y la liberación de Europa con esa victoria sobre el fascismo, vemos cómo en la actualidad la ideología nazi vuelve a dejar de ser un fantasma y sus formaciones crecen nuevamente, lamentable,
pero crecen nuevamente en el viejo continente. No solo en Ucrania, donde más eventos se han visto en los últimos tiempos, con hechos muy inobjetables, sino también, por ejemplo, en los países bálticos, en Bulgaria, en Italia, en la propia Alemania, hechos puntuales que han ido aconteciendo en los últimos años. ¿Considera usted válida las denuncias que ha hecho en la actualidad el gobierno de Rusia, así como también diversos movimientos antifascistas, sobre este auge del nazismo en Europa? Sí, sin lugar a dudas que las denuncias son justas y se puede verificar en el comportamiento. Sin embargo, uno tiene que ver, porque una de las cuestiones, uno de los elementos, porque el fascismo tiene tela por donde cortar. El fascismo era, a diferencia de lo que estamos viendo hoy en muchos lugares, bueno, salvo en Ucrania, como donde hay un régimen totalitario que todo lo absorbe, muy centralizado. Pero el fascismo era eso, era un régimen estatista por excelencia, que hoy en día, y esto sirve para encubrir, está el fascismo latente, vigente en muchos de estos países, pero de cierta manera lo enmascaran tras el liberalismo, ¿no? Pero sí, la denuncia es válida, es necesaria y es muy oportuna. Y uno se pregunta, muchas veces la gente me pregunta, los estudiantes, mis compañeros, bueno, ¿y por qué 80 años después hay este resurgir del fascismo? Bueno, esos jóvenes ucranianos que están con muchos de ellos con tatuados símbolos nazis, no solo la suástica, toda una serie, toda la simbología esa que utilizaban. La de los propios batallones de colaboracionistas, la de los SS, están festejando los cumpleaños y aniversarios de Stepan Bandera. Bueno, es que Stepan Bandera, durante Petro Poroshenko, durante su gobierno, lo elevó al rango de héroe nacional. Entonces, cuando uno ve todo, porque fíjate, Stepan Bandera, Shushkevich y compañía eran todavía más bestias que los propios nazis. Que los propios nazis, porque los nazis se quedaban paralizados viendo las atrocidades que cometían esa gente, y se están cometiendo atrocidades. Pero además, atrocidades que cometieron, por ejemplo, profesor, contra el propio pueblo polaco. Y sin embargo, Polonia es uno de las naciones que en los momentos actuales ha seguido apoyando las acciones de los... En lo que es la región de Volinia, se calcula que estos ucranianos colaboracionistas asesinaron más de 100.000 personas, polacos. Polacos, judíos y también, bueno, sí, población ucraniana. Población ucraniana, rusa, comunista, eran. ¿Sabes lo que es esto? Es una barbaridad, no sé si sea bueno hasta decirlo por televisión, pero caerle a hachazo a un bebé, eso es una atrocidad, eso los nazis estaban... Es lamentable, pero sí, están documentadas, son hechos que están documentados. Son hechos que están documentados. Entonces, ese fascismo que estamos viendo hoy, sobre todo en las ideas, sobre todo en las concepciones y la barbarie, demuestra una cosa, que hace 80 años, con la victoria sobre la Alemania nazi, el fascismo no murió. ¿Y tú sabes por qué no murió, Mejía? Porque estos países de Occidente se encargaron de rescatar, para luego reciclar, algunos remanentes y algunos sobrevivientes del régimen fascista de Hitler, que los ubicaron en varios lugares en nuestra América, hubo muchos en Argentina, en Brasil, en Bolivia, prácticamente toda Sudamérica, en Canadá también. En Canadá. Bueno, tuviste el caso del homenaje de Junca, exacto. Que después se dieron cuenta y trataron de virar atrás, pero ya estaba hecho el escándalo. Ya estaba hecho el escándalo y fue un gran escándalo, valga la redundancia. Realmente es muy lamentable. Doctor, la Unión Europea, que ya ha impedido en varias ocasiones con su voto en masa en Naciones Unidas declaraciones y resoluciones contra el enaltecimiento y glorificación del nazifascismo, ahora ha lanzado una campaña para obstaculizar la asistencia a los actos conmemorativos en Moscú de políticos que habían expresado su deseo de estar presentes e incluso han amenazado con consecuencias a estados candidatos a la adhesión como Serbia. Tanto el presidente serbio Aleksandar Vučić como líderes de otros países. Tengo ya confirmado el primer ministro eslovaco, Fico, y también el presidente de la República Srpska, que es una de las que conforman Bosnia y Herzegovina, que sí han ratificado
su deseo de defender la verdad histórica y de que van a acudir allí a la capital rusa, pero también le han negado a representantes rusos su presencia en otras actividades por los años en que fueron, digamos, liberados Auschwitz y otros eventos que se han dado a razón de estos 80 años de la victoria sobre el fascismo. ¿Cómo valora esa acción de Bruselas, esa acción de la Unión Europea de intentar minimizar la importancia y el valor que tuvo la Unión Soviética entonces, ahora a través de condenando e impidiendo la asistencia de representantes rusos? Eres generoso con la Unión Europea cuando dice que tratan de minimizar. ¿Sí? No es minimizar, tratan de desaparecer, suprimir. No han querido suprimir la cultura rusa. Que la cultura es la cultura, pero, a priori tú lo ves, la cultura. Esto que es un hecho que tiene un impacto político, geopolítico, una trascendencia, una actualidad, una pertenencia tremenda. Es muy lamentable, porque la historia es la historia, no la puedes desconocer. No la puedes desconocer y pretender imponerle a determinadas figuras que no participen, que es lo que demuestra toda la hipocresía que hay en torno a este occidente colectivo de libertad, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cada vez que los oigo digo, pero ¿para qué dicen estas cosas? Se viven de las sanciones, del hegemonismo, de la amenaza. Realmente los actos en Moscú son válidos, son necesarios, son muy legítimos. Yo estaba viendo, mira, Lukashenko, el presidente bielorruso, va para Moscú por la mañana, pero después tiene a la tarde en Minsk un gran desfile. Claro, si Minsk fue una de las ciudades que más sufrió, ¿no? de la invasión nazi. La República de Bielorrusia desaparecieron prácticamente. Minsk tuvo que renacer totalmente. Totalmente, no Minsk, toda Bielorrusia, porque en esa guerra se llevó casi 100 millones de personas. De ellos 27 y un poquito más soviéticos. 9 millones de alemanes. 7 millones y algo de yugoslavos. De yugoslavos, 6 millones de polacos. O sea, cuando empiezas a sumar, eso fue una barbarie. En Europa, igual que la primera, porque los europeos han sido los protagonistas de todas estas barbaries. Mira, como parte de los homenajes, yo te quería enseñar esto y lo voy a mostrar a cámara. Sí, por favor, preséntalo a la cámara. Esto es un trabajo hecho en Rusia por un artista plástico cubano, Dayan Armas, y una artista plástica rusa, Olga Antonovna Pierbovana. Ellos hicieron esto que está en ruso y en español. En ruso se está usando allá, que en español lo estamos usando para desde Cuba también conmemorar. Y es bueno decirlo que este escenario, que en el Ejército Rojo combatieron 3 oficiales cubanos, los hermanos Aldo y Jorge Vivó y Enrique Vilar. Dos cayeron en combate, Enrique cayó en la liberación de Polonia, tú mencionabas esto al principio, y uno de los hermanos Vivó cayó en el norte de Rusia ya prácticamente. Es justo recordar esto, pero recordarlo con seriedad, no con hipocresía, para que no se repita, y desgraciadamente se han seguido repitiendo, y las ideas fascistas no murieron. Profesor, realmente estamos encantados con todo este recuento que nos ha hecho, toda esta historia traída a la actualidad y sobre todo la alerta final que nos ha dado para recordar que no ha desaparecido y que la lucha tiene que seguir enfrentando contra esta ideología nazi-fascista. Nosotros volvemos en instantes para despedir nuestra emisión. Muy agradecido. La ideología nazi-fascista nuevamente amenaza a Europa. En medio del aniversario 80 de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, la gran guerra patria para el pueblo soviético, la liberación de Europa por el Ejército Rojo y la derrota de las hordas hitlerianas adquieren un significado especial. Especial porque es necesario recordar la estela de crímenes, dolor y muerte que ocasionaron las fuerzas nazifascistas y sus colaboradores, para que sirva de alerta y permita impedir tome auge esa nefasta ideología. También significado especial porque es preciso
impedir los intentos desde Occidente de reescribir la historia a favor de sus intereses. La memoria no puede ser borrada ni reescrita, tiene que defenderse tal cual aconteció. La icónica imagen de la bandera del triunfo sobre el Reichstag tiene que perdurar por siempre. El 9 de mayo de 1945, Europa volvió a ver la luz que el nazifascismo intentó cegar, una luz nuevamente amenazada con la destrucción de monumentos, la profanación de tumbas donde reposan restos de héroes y combatientes de las gestas, entre otros vandálicos actos. La alerta está dada. Recuerden seguirnos en X, YouTube y Facebook. Nos vemos en nuestra próxima emisión.